Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy les hablaré sobre la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes. Mi nombre es Luisa Quinaliza. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Para iniciar con nuestro tema de estudio, les hablaré sobre lo que es una relatoría temática, la cual tiene como objeto brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objetos. Su finalidad es fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en dicho tema. Respecto a nuestro tema de estudio de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, fue creada en 1996 en respuesta a la grave situación que enfrentaban los desplazados internos y los trabajadores migrantes, sus familias, en diversos países del continente. Por ende, busca dar una mayor atención a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, considerando también a los desplazados internos, la protección y la promoción de los derechos humanos de otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad en el contexto de la movilidad humana. Siempre ha sido uno de sus principales focos de trabajo de la CIDH desde sus orígenes. Todo esto se dio como consecuencia de las migraciones forzadas de cientos de miles de personas que tuvieron que huir o abandonar sus hogares como consecuencia de las dictaduras y conflictos armados que ocurrieron en la región a lo largo del siglo XX. Pero, ¿cuál es el mandato que le ha dado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Primero es de promover el respeto y la garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, a los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de movilidad humana. Respecto a sus funciones tenemos la siguiente. 1. Generar conciencia en cuanto a las obligaciones de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como los otros grupos de personas vulnerables en el contexto de movilidad humana. 2. Monitorear la situación de los derechos humanos, a su vez visibilizar las violaciones de los 3. Brindar asesoría y dar recomendaciones en materia de políticas públicas a los Estados miembros de la OEA y a los órganos políticos de la misma. De esta manera se busca que las medidas sean adoptadas en favor de las personas vulnerables. 4. Elaborar informes y estudios especializados con recomendaciones dirigidas a los Estados miembros de la OEA para la protección y promoción. 4. Actuar con prontitud respecto a las peticiones, casos, solicitud de medidas cautelares y de la elevación de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se señala qué derechos han sido vulnerados de acuerdo a lo establecido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también sus objetivos. Estos son: generar conciencia en cuanto al deber de los Estados de respetar los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias. 2. Presentar recomendaciones específicas a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos sobre materias relacionadas con la protección y promoción de derechos humanos de estas personas, a fin de que se adopten medidas a su favor. 3. Elaborar informes y estudios especializados sobre la situación de los trabajadores migratorios y sobre temas relativos a la migración en general. 4. Actuar con prontitud respecto a las peticiones o comunicaciones en donde se señale que los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias son vulnerados en algún Estado miembro de la OEA. En el sistema de protección tenemos que se realizan informes. Estos analizan las principales dinámicas y causas de la migración en el continente.
Esto tiene que ver mucho con las crecientes disparidades socioeconómicas, de las cuales tenemos la desigualdad, la pobreza y la insatisfacción de necesidades básicas. De igual manera, el impacto generado por conflictos armados y la violencia criminal en algunos países, el deterioro de la situación económica, social y política de diversos países, las necesidades de reunificación familiar, el impacto del accionar de empresas nacionales y transnacionales y el cambio climático como los desastres naturales. Los tipos de informes que son elaborados por esta relatoría son los informes anuales, los cuales recogen información general sobre el estado actual de cumplimiento de los derechos de los migrantes en los países en general. El siguiente informe es de país. Estos informes se realizan a través de mesas temáticas en los cuales participan miembros de cada país. En estos informes se recaba información sobre el cumplimiento de los derechos de los migrantes. Los siguientes informes son los informes temáticos que son de uso oficial. Nombraremos a los 5 informes escritos en la relatoría temática sobre los derechos del migrante. Tenemos el informe de progreso de la situación de los trabajadores migratorios y sus familias en el hemisferio. El informe de la relatoría especial sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias. El siguiente es el informe sobre la inmigración en Estados Unidos, detenciones y debido proceso. De igual manera, los derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México. Y por último, la movilidad humana, los estándares interamericanos. Ahora, respecto a los estándares presentados en estos informes, son tomados de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, los cuales han sido desarrollados a través de informes de peticiones, casos, sentencias, opiniones consultivas, medidas cautelares, medidas provisionales y de igual manera de los informes temáticos de años anteriores. Pero, ¿qué buscan estos informes? Estos informes buscan dar directrices en materia de derechos humanos a los Estados miembros de la OEA, al momento de adoptar políticas públicas, leyes y prácticas relativas a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas en necesidad de protección complementaria, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos. De igual manera, busca ser una herramienta para jueces, autoridades públicas, organismos nacionales de derechos humanos, abogados, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, así como para las mismas personas en el contexto de movilidad humana, sobre el alcance y contenido que los órganos del sistema interamericano se ha dado a sus derechos y a su forma de justicia. Finalizando este video, quiero aportar con mi conclusión. El trabajo de la relatoría especial sobre los derechos del migrante aún no está terminado, pero cada uno de nosotros puede crear un aporte educando en conciencia sobre las diferentes culturas y tradiciones de los diferentes países. Aún queda mucho por hacer. Quizás los vacíos que aún queden es qué hacer con los migrantes que tienen una estancia ilegal en un país. ¿Cuáles son los beneficios o las desventajas que pueden recibir? Este tipo de preguntas las dejo a consideración para que puedan ser resueltas. Para mayor información pueden obtenerla en los links que se les dejará a continuación en la descripción del video. A su vez, en las páginas oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denle un me gusta y compartan los videos que seguirán apareciendo en este canal. Gracias por su atención.